Después de la lucha llegaba lo peor, los charrúas heridos, con las mujeres marcharon, salir del Queguay, llegar a Montevideo. María Micaela, más conocida como Guyunusa, nació al norte del Río Negro, sobre las costas del río Uruguay, el 28 de septiembre de 1806. María Micaela era hija natural de una indígena charrúa, y donde ella nació es actualmente el departamento de Paysandú, en Uruguay, y ahí mismo fue bautizada. A los 5 años de edad, junto con su madre, sus familiares y otros tantos charrúas, participó del famoso éxodo del pueblo oriental, o más conocido como la Redota, que seguían al general Artigas en su revolución oriental. Pero a partir de los 14 años, con sus familiares, comenzó a esconderse en los bosques, en los montes, debido a que ya el general Artigas había sido traicionado, vencido y se había exiliado en el Paraguay. Resulta que el 11 de abril de 1831, una fecha muy histórica y también muy llena de vergüenza, el presidente Fructuoso Rivera convoca a orillas del arroyo Salsipuedes a los jefes charrúas y a un centenar de charrúas más, integrantes todos de la misma familia. La idea era proponerles que ellos se encargaran de cuidar la frontera del país, pero realmente fue una gran trampa. Llegado un momento, el presidente Fructuoso Rivera mata de un tiro al cacique Venado, y esa fue la señal para que 1.200 soldados, bajo las órdenes de Bernabé Rivera, sobrino del presidente, los persiguieran, los mataran, y a los que se salvaron tomarlos prisioneros. El cacique Polidoro fue uno de los pocos que se pudo escapar. Luego todos ellos fueron llevados caminando durante 300 kilómetros, fueron caminando hasta Montevideo, tratándolos de una forma totalmente anormal, y entre ellos iba, ya con la edad de 25 años, María Micaela Guyunusa, a quien le habían arrebatado, antes de llevarla a Montevideo, un hijo chico que tenía, del cual ya no hay registros de él. Al llegar a Montevideo, muchos fueron presos y otros fueron vendidos como esclavos. Más tarde a 4 de ellos, con sueños encadenados, cuesta creer, se los llevaron a Francia para nunca volver. Tenía 26 años María Micaela Guyunusa y estaba embarazada de 2 meses cuando partió el barco rumbo a Francia el 25 de febrero de 1833. El grupo estaba integrado por Baimaca Pirú, que era el cacique, el chamán Senaqué y el joven guerrero Laureano Tacuabé Martínez. El 8 de junio de 1833 fueron examinados por primera vez por los miembros de la Academia de Ciencias Naturales de París. Fueron instalados en una toldería y expuestos a la curiosidad pública en una casa situada en el 9º distrito de la ciudad de París. Se cobraban 5 francos la entrada, luego bajaron a 2 francos porque muy poca gente acudía. Guyunusa en algunas oportunidades cantaba muy tristemente y se quedaba completamente en silencio ante los curiosos que acudían al lugar, que eran muy pocos. María Micaela Guyunusa, el cacique Baimaca Pirú, el chamán Senaqué y el joven guerrero Tacuabé son conocidos en el Uruguay como los últimos charrúas.
Durante su cautiverio, Guyunusa y su pareja Tacuabé tuvieron una hija. Y poco a poco estos últimos charrúas fueron enfermando, se fueron muriendo. Primero fue el chamán Senaqué, luego fue Baimaca Pirú y luego fue María Guyunusa de una tisis pulmonar. De Tacuabé y su hija se desconoce su suerte. El trato tan despótico y humillante que les proporcionaban comenzó a ser rechazado por la propia sociedad francesa, que se apiadó de ellos y comenzaron las gestiones legales para liberarlos. Guyunusa ya estaba próximo al término de su embarazo y pocos días después de la muerte de Baimaca Pirú, el 20 de septiembre, dio a luz una niña. En ese momento, las duras críticas por parte de la sociedad francesa hicieron que la justicia determinara que tuvieran que retornar a su país de origen. Pero ese personaje que los tenía en cautiverio los llevó a la clandestinidad, les cambió los nombres y se los llevó a la ciudad de Lyon. Ahí, cuando llegan, se los vende al dueño de un circo. Triste, muy triste la historia, que comenzó en aquella noche del 11 de abril de 1831, con aquella noche de la vergüenza en la historia, con el engaño que le hicieron en el arroyo Salsipuedes. El 22 de julio de 1834, Guyunusa es llevada al hospital de urgencia, al hospital de Lyon, en un grave cuadro de tisis pulmonar. Falleció pocas horas después de llegar, según consta en el acta de defunción del propio hospital. Los rastros de Tacuabé y la hija de ambos se pierden en Francia, luego de la muerte de María Micaela Guyunusa. En la ciudad de Lyon existe una calle a la que llaman Camino del Indio. La leyenda dice que por allí pasó, huyendo un indígena con un bebé en brazos. Habrá siempre un charrúa caminando entre la gente, escondido en la memoria, Senaqué dice presente. Al ver a Guyunusa que sonríe nuevamente, Junto a Baimaca se saludan fuertemente. Están en los arroyos, en los montes y en los ríos, en la fuerza de un abrazo, en un beso en los amigos. Están en todas partes, estarán